Educación aclaró que desde la cartera no se ha emitido ninguna reglamentación para que los establecimientos educativos públicos ni privados soliciten el carnet de vacunación contra el COVID-19 de los estudiantes mayores de 12 años al momento de inscripción. Sin embargo, el Ministerio de Educación no ha emitido ningún lineamiento con respecto a que se tenga que requerir algún tipo de documento específico con respecto a la vacunación. Nosotros, al tener la denuncia concreta de cualquier situación de este tema, tomaríamos ya las acciones correspondientes previo análisis, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Hace 2 meses aproximadamente, el Ministerio de Salud inició con el proceso de vacunación contra el COVID-19 de los niños y adolescentes de 12 a 17 años, por lo que solicitar este documento como requisito es prematuro, pero más adelante podrían tomarlo en cuenta, aseguraron autoridades de educación. En virtud de que es muy prematuro establecer esto, ya que ahorita se está iniciando con el proceso de vacunación de los niños a efecto de poder aperturar clases presenciales en el momento que el semáforo también lo permita. Pero podrían tomarlo en cuenta más adelante para cuando... Pues podría ser considerado. La viceministra Valcárcel indicó que al momento de contar con denuncias directas en el ministerio sobre esta supuesta solicitud de parte de los establecimientos educativos, iniciarán verificaciones. Vaya pregunta, ¿no? Usted se preguntará qué tengo aquí en mano. Bueno, está bien que se lo pregunte, es una constitución, solo que ahora es un poquito diferente, un poquito más grande. ¿Y por qué la cargo aquí? Pues no solo para enseñársela, sino porque hay algo que le quiero mostrar con esto. A ver, si me preguntas, Sandy, si es necesario o no que esto sea una obligación, es decir, que los estudiantes, y no te diría solo los estudiantes, los mismos maestros y todo el personal, muestre y tengan su carnet de vacunación con esquema completo, mi respuesta personal sería sí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque en este caso hay que privilegiar la salud, pero yo veo un valladar. Y sabes, por eso es que voy a utilizar la Constitución. El valladar la veo en este momento, que el mismo Ministerio de Educación dice que no ha emitido ninguna reglamentación para que esto sea obligatorio. El artículo 5 constitucional, vaya y búsquelo, dice libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. Y como en este momento esto no es una prohibición, no es algo que le impida al alumno, a la persona, al trabajador, acceder al sistema educativo, ya pensando en lo presencial, entonces sí creo que debe de cambiar. Y creo de verdad fehacientemente, Sandy, que para tratar de evitar un contagio masivo para el 2022, sobre todo en esta población estudiantil y quienes integran la comunidad educativa, debe exigirse este carnet. Julio, pero por ejemplo, hay personas que por situaciones de religión, por creencias, por de verdad, pues ciertos pensamientos que también se les ha metido, no van a vacunarse o al momento no están decididos a vacunarse. Eso sería prácticamente obligarlos, ¿no? Sí, claro que sí. Y entonces aquí podemos ver una situación. El derecho a la educación es un derecho humano, es un derecho fundamental. Entonces creo que lo que pasaría, como en muchas otras ocasiones, es que podrían hacer uso de estos mecanismos precisamente establecidos por la PDH para poder ingresar a este sistema educativo por la razón que sea. Un poquito como lo que hablábamos del artículo 16 constitucional, que no es el caso porque no es un proceso penal, donde pues nadie está obligado, ¿no?, a declarar en contra sí, y ese carnet de vacunación podría tomarse de esa manera como una violación a la propia intimidad de la persona, que también es otro derecho fundamental, hay que decirlo. Esto ha generado mucha crítica, polémica, porque en algunos establecimientos hay padres de familia que incluso se han quejado, indicando que hay ciertos establecimientos educativos privados que les están exigiendo el carnet de sus hijos ya vacunados para poderlos inscribir. Por eso es que también surge el tema de que se pronuncia el Ministerio de Educación y dice, no, eso no lo pueden hacer, porque el Ministerio, ni siquiera el Ministerio de Salud, ni siquiera el Ministerio de Educación también lo ha reglamentado y lo está solicitando como algo obligatorio. Entonces, ningún centro educativo privado, a pesar de que tienen sus propias normas también, lo pueden hacer, ¿no? No se puede hacer simple y sencillamente por esta situación. No, obviamente hay que respetar, nos guste o no nos guste. Al final de cuentas esto tiene que quedar bien claro. ¿Cómo es la vacunación aquí en Guatemala por el momento? Porque no hay una reglamentación sobre esa situación. Es gratuita, sí,
Pero también queda ese libre albedrío, ¿no? Porque no está tipificada en este caso como algo obligatorio como tal. Lo que va a empezar a pasar te lo voy a comentar porque ya lo estoy viendo, inclusive en instituciones de educación superior. Ya lo hizo la Universidad de San Carlos, ya lo hicieron algunas otras universidades privadas. Hoy recibí, por ejemplo, el aviso de una de ellas donde doy clases de que para el siguiente semestre, al menos el primero, va a ser nuevamente aparentemente de la manera virtual. Exactamente, porque hasta este punto te diría, incluso en las universidades donde muchas personas pues están en edades de que se pueden vacunar, pero tampoco por el hecho de no poderse hacer obligatorio la vacunación, pues no existe la libertad de decir, bueno, todos están protegidos, todos están vacunados, podemos pensar en un regreso ya con personas grandes, te diría, personas pues mayores de edad. Más responsables en ese sentido. Exactamente, donde pues podrían cuidarse, ¿no? Podrían entonces retomar una nueva normalidad en el tema de las clases presenciales, pero la verdad es de que es un tema de evaluación todavía porque hay muchas personas que no se quieren vacunar y que sabemos que también es un riesgo, ¿no? Porque si no te cuidas, no te vacunas, el riesgo es inminente. Pero por el momento ese derecho les asiste, hay que decirlo, ¿verdad? Tal y como lo estamos analizando. Claro, nadie los está obligando. Nadie los puede, por lo menos, al momento aquí en Guatemala, obligarlos. Distinto a lo que está pasando en Europa, ¿no? Donde si quieres movilizarte o quieres hacer algunas otras cosas, pues esto se ha vuelto, mejor dicho, una situación obligatoria. Ahora, hay un tema más que me preocupa, más que la propia ley, la obligatoriedad, o en todo caso ese libre albedrío. ¿Sabes qué es eso? El hecho de que, bueno, si vamos a pensar en eventualmente pedir ese carnet, primero pensemos en que estén vacunados y para ello primero pensemos en que tengamos todas las vacunas. Exactamente. Partamos y aparte de ello es, bueno, ¿qué campaña se va a hacer para poder llegar y para poder motivar a la gente a que se vacune? Porque también esa parte sigue estando débil dentro del Ministerio de Salud y dentro del Estado en general, ¿no, Julio? Entonces, la verdad que sí. Al final, aunque se tengan las vacunas, porque todavía hay varias que están disponibles, lo que falta es personas interesadas para poderse vacunar. Y ahí es donde está otro de los detalles importantes de lo que sucede hoy por hoy aquí en Guatemala. Es decir, hay vacunas relativamente bastantes, ¿no? Tal vez no para toda la población, eso es claro, eso es obvio, ni tampoco siquiera para toda la población infantil para poder vacunarse. Pero lo que hay es cierto estancamiento en el apersonamiento del guatemalteco a los centros de vacunación, y eso es claro. Totalmente. Vamos con información. Claro que sí. Entonces vamos a ver ahí en pantalla, por favor, unos datos que le hemos preparado acá en A la Medida, porque usted los tiene que saber con nosotros. Sería probablemente una situación muy buena, una situación quizás óptima, deseable, ¿no? Que todos los alumnos pudieran estar vacunados para un eventual retorno a clases. Pero bueno, aparte de ellos, también todo el personal que está alrededor de los niños tendría que hacerlo. Según las autoridades del Ministerio de Educación, Sandy, no han emitido ninguna ordenanza o reglamentación para que se les solicite el carnet de vacunación a los estudiantes, ni en lo privado, ni tampoco en lo público. Sin embargo, si nos vamos a la libertad de acción, que ya lo vimos aquí establecido en el artículo 5 constitucional, hoy por hoy, eso es factible hacerlo, es decir, es factible que nadie te obligue a mostrar un carnet porque no hay nada que así te lo obligue legalmente. Mientras no esté prohibido taxativamente en una ley, en un reglamento, en una ordenanza, en algo, este hecho de solicitar el carnet de vacunación para las instituciones educativas, sobre todo en las privadas, también públicas, pues simple y sencillamente no aplica, y esto tiene usted que tomarlo en consideración. Pero aquí otra cosa, Sandy, esto ya va a pasar también por la responsabilidad de cada quien, ¿no? Para con sus hijos, para con su familia, para con Guatemala, al fin de cuentas. Es una responsabilidad ya que desde hace un tiempo debemos de tomar, Julio. Sí. Es decir, si tú te preocupas por tu salud, por la salud de tu familia, por la salud de todas las personas con las que convives y con las que te rodeas, bueno, te vas a estar cuidando, vas a vacunarte, vas a tomar todas las medidas, porque recordemos, si quieres que de esa misma forma te cuiden, tú tienes que dar el ejemplo y tienes que empezar. Entonces, ese es el punto. Pero los casos de las familias, por ejemplo, donde mamá, papá no se quieren vacunar, los hijos también no se van a vacunar y ni siquiera, aunque quieran, no lo van a hacer, ¿no? Y esto es muy cierto. Hoy tuve oportunidad de precisamente escuchar a unas personas, tú las ves, profesionales y toda esa situación, y dicen, mira, yo de verdad sigo insistiendo en esa no vacunación para él, pues para su núcleo familiar, y eso no lo vas a cambiar, y sus hijos pues obviamente tampoco. Así que vamos con otros datos. Adelante. ¿No? Y ahí los va a tener usted en pantalla para que hagamos el análisis juntos.
Uno de los factores fundamentales, Andy, para poder hacer obligatoria la vacunación de estudiantes es que primero exista la disponibilidad total de las vacunas que puedan ser requeridas. Eso al día de hoy no pasa en Guatemala. Posteriormente a ello, sería importante verificar que la población guatemalteca haya hecho caso el hecho de vacunar a los menores de edad antes de que se regrese a las aulas escolares. A esto debe sumarse la inquietud que las autoridades de salud han dejado ver de empezar, al menos teóricamente, el proceso de la tercera dosis, es decir, la dosis de refuerzo para el personal educativo. Consecuentemente, al menos para los primeros meses del año 2022, particularmente yo veo aquí dos cosas, Andy. Este tema pues no va a ser obligatorio y ya sí lo han dicho prácticamente las autoridades hoy de educación. Y tampoco se va a completar todos esos esquemas de vacunación con los padres que sí lleven a sus menores, ni siquiera tal vez con los estudiantes universitarios. Así que o híbrido muy a medias o prácticamente virtual otra vez. Yo creo que el tema virtual podría seguir. No sé qué tanto se podría entonces generar un escenario adecuado, exactamente, para poder entonces iniciar con clases presenciales. Un sistema híbrido podría funcionar para ir calculando cómo es que la población estudiantil, la población docente también se comportan, las medidas que se pueden tomar, los cuidados que se van a implementar en cada uno de los centros educativos, Julio, porque también hay que mencionarlo. Hay centros, hay escuelas, por ejemplo, donde no hay agua, donde no vas a tener jabón. Y recordemos que el lavado de manos constante, por ejemplo, es una de las medidas de bioseguridad. Mucho menos les vas a pedir, bueno, entonces utilicen gel. También, ¿qué les va a dar? Exactamente. Entonces, se torna un poco complicado el escenario. No, y otra de las cuestiones también esenciales que ya lo veo desde el otro punto de vista, es decir, de la experiencia de tantos años de dar clases, si es necesario que el alumno empiece a regresar también a las aulas. Totalmente. Es necesario y sobre todo para los pequeños, que es su oportunidad de desarrollo, de conocimiento, de aprendizaje, de sociabilización con el resto de compañeros, y esto también se traspola obviamente a todas las edades. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, a través de esto que nos ha hecho hacer el COVID-19 de las clases virtuales, también hay que decirlo, ¿no? Se ha relajado bastante para los estudiantes. El rendimiento pudo bajar incluso. Mira, Julio, yo la verdad que coincido en este punto porque creo que es importante esa interacción y convivencia que se tenga, pero como estudiante que fui, te podría decir, si me garantizan a mí un espacio seguro, yo estoy dispuesta a ir, o estaría dispuesta entonces, poniéndonos en el papel de un estudiante. Pero si no me van a garantizar entonces que me van a proteger, que el resto de mis compañeros se van a cuidar, que el centro educativo va a tener las normas de bioseguridad y que de verdad van a tomar en serio el tema de la pandemia, yo no iría. Exactamente. Entonces podemos concluir, al menos aquí en A la Medida, que deseable eventualmente sería que se pidiera ese carnet de vacunación. No creo que se vaya a lograr, así que entonces debemos de prepararnos para otro ciclo escolar, al menos bastante virtual o un poquito híbrido, y a protegernos todos, ¿no? Es lo que compete. Exactamente. Veremos entonces qué estrategia se puede implementar, porque también de aquí a febrero puede pasar de todo, ¿no? O no. Exactamente, veremos qué es lo que pasa a inicios de años, cuál es la estrategia que se tiene también por parte del Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Educación para el tema entonces del regreso a clases, ver si el tema híbrido podría ser una de las opciones. Vamos a ver qué pasa. Veremos qué pasa, pero mientras tanto usted sacará las conclusiones y vaya tema con el que regresamos. Así es, hoy se realizaron varias detenciones en seguimiento a la muerte del abogado Jean-Pierre Mota Ubico. Así es, así que no cambie porque vamos a analizar el tema. Por favor, nosotros somos, venga, A la Medida. Desde las 6 de la mañana, agentes de la Policía Nacional Civil y personal del Ministerio Público realizaron 21 allanamientos en la ciudad capital y San Miguel Petapa. Como resultado, lograron la captura de 10 personas, 9 hombres y 1 mujer. Se trata de los presuntos autores intelectuales y materiales del asesinato del abogado Jean-Pierre Mota Ubico.
ejecutado el viernes 26 de junio del 2020 en el puente La Unión, ubicado entre Vía Canales y San Miguel Petapa. También se le señala de la muerte del ex jefe de seguridad del Congreso, José Guadalupe Hernández. En la Quinta Calle y 12 Avenida de la Zona 1 capitalina, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a José Daniel Castillo Quiñones, alias El Padri, señalado de ser el intermediario entre autores intelectuales y sicarios. Se le incautó 2 armas de fuego y municiones. Alias El Padri es trabajador del legislativo, quien goza de un salario mensual de 10.500 quetzales. En total, 10 son los detenidos. Daniel Castillo Quiñones, alias El Padri. Abner Amos Sánchez Villalta, alias El Ángel. Gerson Giovanni Barreno, de 22 años, alias El Nene. Marco Antonio Pedro Rachón, alias El Gordito. Miguel Ángel Coronado García, de 24, alias El Gru. Cristian René Ramírez Cardona, alias El Cris. Ana Noemí Centeno Chávez. Brandon Maximiliano López, de 25 años, alias El Certero. Abdi Josué Can Fernández, de 21 años. Kaylee Kessler Fagani Beltrán Galvez. Daniel Castillo, alias El Padri, había sido el que contactó a la banda de asesinos a sueldo para acribillar al abogado y al ex jefe de seguridad del Congreso, José Guadalupe Hernández. Él se defendió. ¿Qué puede decir de lo que están acusando? No tengo nada que en esa participación que se me acusa, pero como todo show político. ¿Tú trabajas en el Congreso? Así es. ¿De qué elaboras en el Congreso? Pronto lo van a averiguar. Dijo. ¿Hace cuántos años estás trabajando en el Congreso? Yo trabajo en el Congreso hace como 14 años. ¿Te señalan del asesinato de Jean-Pierre Mota? Sí, estoy sabiendo eso, que ¿Pero me dejan en no, algo? No, nada que ver, ni lo conocía. ¿Planificaste, contrataste a algunos sicarios, te señalan? No, todo se dará a conocer en su movido tiempo. Y pues yo, gracias a Dios, no tengo explicación nada de eso. ¿Conversaste con alguien más sobre este tema? No. Según investigaciones, el día del asesinato del abogado Jean-Pierre Mota ubicó. Brandon Maximiliano López, alias El Certero, fue quien disparó. En una motocicleta, para darse a la fuga, estaba Gerson Giovanni Barreno, alias El Nene. A pocas cuadras y vigilando el crimen, estaba Abner Amos Sánchez Villalta, alias El Ángel. Se conoció que el Ministerio Público solicitará órdenes de captura en contra de exfuncionarios y exfiscales presuntamente implicados en el caso. Una de las situaciones importantes por la cual nuevamente vuelve usted a ver que tengo la Constitución es porque quiero pedirle que usted haga lo siguiente. Antes del artículo 1 hay una parte que se llama preámbulo, casi nadie lo lee. En el preámbulo dice una situación, que el Estado de Guatemala se organiza jurídicamente para proteger a la persona humana y para proteger a la familia. Si nos vamos al artículo 1 ahora de la Constitución, dice prácticamente lo mismo. El Estado de Guatemala debe proteger a la persona y a la familia. El artículo 2, dentro de los deberes del Estado, nos dice, y escuche usted, garantizar a los habitantes de Guatemala libertad, justicia, seguridad, paz, desarrollo integral de la persona. Y por si fuera poco, Sandy, el artículo 3 nos dice que el Estado garantiza y protege la vida humana desde el momento de su concepción. Pero esto suena bien aquí en la Constitución. Lo que pasa es de que si ya lo vemos en la realidad nacional, en este, por ejemplo, asesinato tan dramático y famoso de Jean-Pierre Mota Ubico, abogado y notario, y también pues personaje de la televisión, pues vemos que la justicia no llega, que la seguridad no llega, que la protección a la vida no llega tampoco. Hay muchas dudas que rodean aún este asesinato, Julio. Ahora sorprende, este día sorprendió con la cantidad de capturas que se realizaron y sobre todo también los sujetos. Exactamente, entonces por la versión preliminar que se da en la investigación, porque hay varios datos que no se dan a conocer porque son parte de esa misma investigación y que sirve también para ir fortaleciendo el caso. Pero todavía hay dudas. ¿Por qué armar todo este plan, toda esta estructura para matar a Jean-Pierre Mota? Realmente aquí todavía están las dudas y pudo
existir la participación de otras personas. ¿El móvil cuál fue? Ajá. Aparte, aquí estamos hablando también de 2 muertes, de las cuales también se les está vinculando esta estructura. Uno del ex jefe de seguridad del Congreso y el caso entonces de Jean-Pierre. ¿Están relacionadas? ¿O qué fue lo que entonces pasó con estas 2 muertes? ¿Por qué esta misma persona está vinculada y cuál era en sí el objetivo de eliminarlo? Sí, porque antes de ver los datos, si lo vemos fríamente, tal como lo presenta el MP y la PNC, es una estructura de sicariato tras sicariato. Vamos con los primeros datos, por favor, importantes para que analicemos allí en casa todos juntos. Debemos de recordar aspectos de este caso, ¿no? Faltaban unas horas para que se iniciara el toque de queda del viernes 26 de junio del año 2020, cuando el abogado Jean-Pierre Mota y su esposa decidieron en aquel día salir de su casa para hacer diversas compras. Cuando salieron del lugar se dirigieron por la ruta que conduce de Villacanales a San Miguel Petapa. El profesional del derecho conducía su vehículo rojo y justo, escuche usted, cuando pasaban sobre el puente Unión en la quinta calle, primera avenida de la zona 1 del municipio de Villacanales, fueron sorprendidos por desconocidos quienes dispararon en múltiples ocasiones. Fueron al menos 13 disparos, es decir, directamente para matar. Aquí esto sí se ve que fue hecho para liquidarlo. Lo que no queda claro, ¿cuál es el motivo? Lo que no queda claro es si específicamente estamos hablando del único autor intelectual. Y en todo caso, si así es, ¿cuál fue el motivo que originó esta decisión tan fatal? Exactamente, Julio. Llama la atención entonces también cómo se logra conectar esta estructura, ¿no? Es decir, ¿cuántos asesinatos más se pudieron haber cometido? Claro. Empezaron entonces con estos 2 casos que les están vinculando, o desde hace cuánto tiempo es que están trabajando de forma conjunta, porque hay varias conexiones que se hacen según las investigaciones del Ministerio Público, que vale la pena también poder entonces seguir en esa investigación. Es decir, estas personas eran manejadas por alguien más daban las órdenes y ellos eran los que hacían el trabajo de campo, o cómo es que funcionaba también, porque en las estructuras criminales hay jerarquías, ¿no? Claro. En las estructuras criminales tenemos a los sicarios, que seguramente hoy se capturó en estos allanamientos a varios de ellos, ¿no? Que están en ese menor rango, pero que son los que terminan quitando la vida al final de cuentas. Hay cómplices que ayudan a estas estructuras criminales y está uno o varios autores materiales, los que planifican por alguna razón que se dé a cabo esto. Llama la atención, ¿no? Y por eso es que fue tan sonado. Estamos hablando aquí de un empleado del Congreso de la República, que además es acusado de otro asesinato del ex jefe de seguridad de este organismo. Pero ampliamos los datos, Julio. Me parece muy bien, Sandy. Entonces vamos a verlos ahí en pantalla, por favor, todos juntos. Tras el ataque que sucedió a Jean-Pierre Mota Ubico, los vecinos llamaron a los cuerpos de socorro y cuando se percataron del hecho, los socorristas trasladaron al ex político, porque recordemos que también fue ex candidato a diputado en las elecciones pasadas, y su esposa al hospital de Amatitlán. Jean-Pierre Mota falleció poco después de su ingreso. Tenía un disparo en la cabeza y 2 en el pecho. Entre tanto, agentes de la PNC y fiscales del Ministerio Público empezaron el procesamiento de la escena criminal en busca de indicios que permitieran iniciar con las investigaciones y esclarecer lo ocurrido. ¿Qué es lo que quedó en el lugar de los hechos? Lo que llamamos en criminología escenario criminal, el vehículo rojo de Jean-Pierre Mota y a escasos metros 13 casquillos. Las indagaciones se hicieron en medio de la oscuridad y el silencio por el toque de queda. Pero hoy están ahí los primeros resultados de esta investigación y esperemos que este crimen, no quede en la impunidad. Julio, esta es una segunda fase, si lo podemos llamar así, de la investigación, porque hace unos meses fueron detenidas 2 hermanas vinculadas con este caso, donde presuntamente se pudo aportar información también para continuar con esta investigación y llegar entonces a la detención de estas personas. Bueno, pero entonces me pregunto yo, ¿qué cantidad de enemigos tenía entonces Jean-Pierre Mota para que tanta gente, ¿verdad?, estuviese detrás de la muerte de él en este caso? Seguramente lo que tú dices, las primeras capturas que se hicieron en su momento de estas 2 hermanas dieron seguramente con los testimonios para llegar a lo que hoy se dio. Lo que habrá que preguntarnos es si aquí terminan las personas aprehendidas o todavía va más allá este caso. Yo creo que da para poder investigar más, Julio. ¿Cuál fue el motivo real
para poder entonces orquestar todo este plan y poder eliminar a 2 personas, Jean-Pierre Mota y el ex jefe de seguridad del Congreso de la República. Y sobre todo establecer una cosa también clara. Estamos hablando de asesinatos, no nos cabe la menor duda, pero tenemos que saber cuáles fueron los móviles, por qué, qué causas, estarán conectados, serán independientes, habrán otros más, no lo sabemos, son tantas inquietudes e interrogantes que hay, pero hoy un buen operativo conjunto por parte del PNC y Ministerio Público para la captura de estos sujetos. Con este análisis cerramos la parte de los temas destacados entonces del día, el cual también merece poder analizarlos. Y vamos a regresar con noticias nacionales que también marcaron la jornada. Así es, entonces es en este momento que nosotros le decimos, no cambie, ya regresamos porque nosotros somos a la medida. Estamos de vuelta con la parte informativa de A la Medida. ¿Sabe usted que para fomentar eventuales posibles ofertas y conocer también qué es la demanda que puede haber acá en Guatemala, este jueves, es decir, el día de mañana, inversores extranjeros van a visitar nuestro país con la eventualidad de poder crear también nuevos empleos? Vea la información. Este jueves, inversores estadounidenses y de otros países participarán en el foro de alto nivel Invest in Guatemala Nearshoring 2021, que reunirá a más de 25 directivos de empresas de capital extranjero, quienes conocerán las ventajas competitivas del país para relocalizar sus cadenas de suministro. Con ello, se espera concretar una atracción de inversión que ronde los $5,000 millones. La decisión de invertir en Guatemala está cerca, pero necesitamos este último empujón para consolidar que aterricen sus negocios. Es una oportunidad que sí, va a ser imposible cerrar las 28, pero si lográramos cerrar las 28, podría representar cerca de $5,000 millones de inversión. Ya de hecho, una porción relevante de las exportaciones guatemaltecas se construyen por capitales extranjeros que han tenido la confianza a través de los años de invertir en el país y de sumarse al esfuerzo exportador. El esfuerzo exportador, que ya hoy más de 4,000 empresas exportan en forma dinámica y continua. De enero a octubre se han concretado 77 proyectos de inversión y reinversión que representaron más de $1,000 millones y cerca de 16,000 nuevos empleos. Y las autoridades del Ejecutivo presentaron la iniciativa Sello Blanco, con lo que se busca poder fomentar así el desarrollo local a través de las MIPYMES. El ministro de Economía comentó sobre el proyecto Sello Blanco, el cual es una distinción que entregará al gobierno de Guatemala a las micro, pequeñas y medianas empresas con la finalidad de posicionar a los productos para que sean comercializados en mercados internacionales a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este programa del Sello Blanco es un programa que nació como iniciativa del presidente, el doctor Alejandro Yamatei, y hoy se institucionaliza como esfuerzo del gobierno. Realmente es algo que muchos de ustedes que estaban todavía el día de la toma de posesión escucharon acá arriba que queríamos hacer. Sucede es que la pandemia vino inmediatamente y nos paró un poquito, pero el día de hoy estamos cumpliendo el cometido que el señor presidente nos ha hecho, y agradezco al Viceministerio de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa por este apoyo, por este esfuerzo que ha brindado a los participantes la asistencia técnica para fortalecer a los emprendimientos, volver los negocios formales. También el registro mercantil está por acá, nos ha apoyado a esa formalización, hacerlos escalables con el potencial de comercializarse en el mercado local y en el mercado extranjero, que es tan importante con ese poder adquisitivo que tienen nuestros países amigos. El presidente Alejandro Yamatei indicó que el programa Sello Blanco fue una iniciativa que surgió en 2020, pero fue hasta este año que se pudo realizar. Con esto se busca que el consumidor, al comprar un producto guatemalteco con este sello, pueda saber que está apoyando a alguien para salir de la pobreza. Y esa visión que hoy tenemos es transformar nuestra economía en base al modelo de productividad y dejar atrás el asistencialismo para poder volcarnos a través de esas manos laboriosas, poder impulsar el crecimiento económico y sostenible, pero sobre todo incluyente en toda Guatemala. Habíamos diseñado en la campaña electoral el lanzamiento del Sello Blanco de combate a la pobreza. Lo vimos con mucha ilusión, lo queríamos arrancar el año pasado. Si ustedes se fijan,
es darle las gracias a quienes aquellos a través de su compra estén apoyando a que alguien, una familia, un grupo de familias pueda salir de la pobreza. Los primeros 5 sellos blancos fueron entregados a igual número de empresas dedicadas a los sectores de artesanía, chocolate y café en los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, Chiquimula y Petén. ¿Sabe usted que más de la mitad de la población total de América Latina ya ha sido vacunada contra el COVID-19? Así lo dieron a conocer autoridades de la Organización Panamericana de la Salud. Vea la información. A medida que nos acercamos a la temporada de las fiestas, recordamos a todos que depende de nosotros mantener la seguridad con la vacunación y también observando las medidas de salud pública que son de eficacia comprobada contra el virus, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Hoy hemos alcanzado un hito importante. La mitad de las personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas completamente contra la COVID-19 y prácticamente 3,5 millones de dosis de vacunas contra la COVID llegarán a nuestra región esta semana, con lo cual así llegaremos a más personas. Asimismo, las muertes por COVID-19 en la región se redujeron un 17%, por lo que se instó a los gobiernos a mantener las medidas sanitarias y continuar con la vacunación. Y bueno, de esta forma concluimos. Agradecemos su sintonía. Lo esperamos mañana. Chao. Gracias.